La mayoría de personas se destruyen por cómo se hablan a sí mismas. Pero durante 3 días hice un experimento raro. Me obligué a hablarme como mi mejor versión y no esperaba que esto cambiara tan rápido. Porque cuando cambias la forma en la que te hablas, empiezas a cambiar la forma en la que actúas. Y cuando cambias cómo actúas, empieza a cambiar literalmente tu vida. Pero aquí viene lo más fuerte. La mayoría de personas jamás descubrirán quién podrían haber sido, porque pasan toda su vida hablándose como su peor enemigo. Y quizá tú también lo haces. Si alguien te hablara todos los días como tú te hablas a ti mismo, ¿seguirías teniendo a esa persona cerca? Probablemente no. Entonces, ¿por qué aceptas esa voz dentro de tu cabeza? Si durante los próximos 3 días empiezas a hablarte como si ya fueras la persona que quieres ser, algo en tu comportamiento empieza a cambiar sin que lo fuerces. No es motivación, no es autoestima y no es pensamiento positivo. Es algo mucho más básico y mucho más poderoso. Es identidad. Hay un patrón que se repite en casi todas las personas que sienten que están estancadas. Hay personas inteligentes, con talento, con ideas brutales, y aún así, nunca cambian su vida. ¿Por qué? Porque dentro de su cabeza tienen una voz que les destruye constantemente. No puedes, vas tarde, nunca cambias, siempre abandonas. Y después de años escuchando eso, acaban convirtiéndose exactamente en esa versión. Y lo peor de todo es que la mayoría ni siquiera se da cuenta, porque ya normalizó hablarse mal. Se levantan, se miran al espejo, se critican, cometen un error pequeño y automáticamente se insultan mentalmente. Todo el tiempo. Es como vivir con un enemigo dentro de tu cabeza 24 horas al día. Y llega un momento donde tu cerebro empieza a creerse todo eso. Porque el cerebro escucha constantemente lo que le repites. Aunque sea broma, aunque sea sarcasmo, aunque no vaya en serio. Si llevas años diciéndote, soy incapaz, nunca termino nada, siempre abandono, tu identidad empieza a adaptarse a eso. Porque el cerebro ama la coherencia. Si tú crees que eres alguien inseguro, vas a actuar como alguien inseguro, aunque tengas muchísimo potencial. Y aquí entendí algo importante. Muchísima gente no está cansada físicamente, está agotada mentalmente, de pelear consigo misma. Y entonces hice algo que al principio me parecía ridículo, pero terminó cambiando muchísimo más de lo que esperaba. Me puse una regla simple. Durante 3 días, no podía hablarme como mi versión actual. Tenía que hablarme como mi mejor versión. Y eso no significa fingir que eres millonario, ni actuar como un gurú motivacional, ni repetir afirmaciones absurdas. Significa esto: preguntarte constantemente, ¿cómo pensaría mi mejor versión en esta situación? Porque una versión fuerte de ti no se habla igual. Cuando falla, no dice, soy inútil. Dice, vale, esto hay que mejorarlo. Cuando está cansado, no dice, no puedo más. Dice, descansa y sigue. Cuando tiene miedo, no dice, seguro que sale mal. Dice, hazlo igualmente. Y parece una tontería, pero literalmente cambia tu estado mental, porque empiezas a actuar desde otra identidad. El primer día fue rarísimo. Me di cuenta de la cantidad de veces que me criticaba automáticamente.
Era constante. Pequeñas cosas. Se me caía algo. ¡Qué inútil! Me distraía. No tienes disciplina. Procrastinaba 10 minutos. Nunca vas a cambiar. Y ahí entendí algo fuerte. La mayoría de nuestra conversación interna es automática. Ni siquiera la elegimos. Llevamos tanto tiempo repitiendo los mismos pensamientos que el cerebro los reproduce solo, como una canción de fondo. Y probablemente tú también tienes una voz así. Quizá no te has dado cuenta todavía, pero aparece cuando te miras en el espejo. Ves a alguien teniendo éxito. Fallas en algo pequeño. Intentas empezar un hábito. Grabas un vídeo. Hablas con alguien que te gusta. Piensas en tus objetivos y automáticamente aparece esa voz. ¿Quién te crees? Tú no puedes. Seguro abandonas otra vez. Da igual intentarlo. Y si escuchas eso todos los días, empiezas a convertirte en esa versión. Porque tus pensamientos repetidos terminan convirtiéndose en comportamientos. Y los comportamientos terminan convirtiéndose en identidad. La persona que se dice, soy alguien disciplinado. Cuando falla un día, vuelve rápido. Pero la persona que se dice, soy un desastre, usa ese fallo como prueba de que nunca cambiará. Misma situación, diferente identidad, diferente resultado. El segundo día empezó a pasar algo raro. No me sentía motivado mágicamente, pero sí más tranquilo, más estable mentalmente, porque ya no estaba peleándome conmigo todo el tiempo. Y eso me hizo pensar en algo. Hay personas que están agotadas, no porque trabajen demasiado, sino porque su mente nunca se calla. Nunca descansan de sí mismas. Y ahí entendí algo. Tu diálogo interno puede convertirse en energía o en veneno. Porque imagina esto. 2 personas tienen exactamente el mismo problema. Las 2 fracasan. Las 2 tienen miedo. Las 2 dudan. Pero una piensa, vale, todavía estoy aprendiendo. Y la otra piensa, ves, eres un fracaso. ¿Cuál crees que tendrá fuerza para seguir? Y esto no significa vivir engañándote. Tu mejor versión no ignora los errores. Simplemente no convierte cada error en una sentencia. Porque hay gente que falla una vez y automáticamente convierte eso en identidad. Soy flojo. Soy débil. Soy incapaz. No. Has fallado. Eso no significa que seas un fracaso. Pero si te lo repites durante años, acabará pareciéndolo. Mucha gente necesita escuchar esto. No puedes construir una buena vida odiando constantemente a la persona que la está intentando construir. Es imposible. Porque llegará un momento en el que tu mente se cansará y dejarás de creer en ti incluso antes de empezar. Hay personas que abandonan sueños enteros solo por cómo se hablan internamente. Ni siquiera lo intentan de verdad, porque ya se han convencido de que van a fallar. Y eso es durísimo, porque imagina todo el potencial que muere así. Toda la gente que podría haber cambiado su vida, pero pasó años diciéndose, yo no sirvo para eso. Y quizá nadie te enseñó esto. Quizá creciste escuchando críticas. Quizá aprendiste a hablarte mal porque era lo normal. Pero llega un momento donde tienes que decidir algo. Si vas a seguir alimentando esa versión rota de ti, o si vas a empezar a construir una diferente.
El tercer día entendí algo importante. Mi vida no había cambiado mágicamente. Seguía teniendo problemas, seguía teniendo inseguridades, seguía teniendo cosas pendientes. Pero había cambiado algo clave, la forma en la que me enfrentaba a todo eso. Y eso cambia muchísimo, porque tu identidad determina tus acciones, y tus acciones terminan determinando tu vida. Si cada día te hablas como alguien derrotado, vas a actuar como alguien derrotado. Pero si empiezas a hablarte como alguien fuerte, responsable, capaz, constante, aunque todavía no seas esa persona completamente, empiezas a acercarte, porque el cerebro necesita referencias, y si constantemente le das una identidad débil, intentará mantenerla. Pero si empiezas a repetirte otra narrativa, poco a poco empieza a adaptarse. Y aquí está lo importante. No se trata de mentirte, se trata de dejar de destruirte, porque hay una diferencia enorme entre soy perfecto y puedo mejorar sin odiarme. Así que quiero que pruebes algo, solo durante 3 días. Cada vez que tu mente empiece a destruirte, para y pregúntate, ¿mi mejor versión se hablaría así? Y probablemente la respuesta será no. Porque tu mejor versión no necesita humillarte para avanzar. Necesita disciplina, honestidad, responsabilidad, pero no odio constante. Y quizá te parezca una tontería, hasta que empiezas a notar cómo cambia tu energía, tu confianza, tus decisiones, tu forma de actuar, incluso tu postura y expresión. Porque cuando cambias tu diálogo interno, empiezas a cambiar tu identidad. Y la identidad es lo que realmente cambia una vida. La mayoría de personas esperan sentirse diferentes para empezar a actuar diferente. Pero normalmente ocurre al revés. Empiezas a actuar como tu mejor versión antes de sentirte completamente preparado. Y poco a poco terminas convirtiéndote en ella. Así que durante los próximos 3 días, observa cómo te hablas, porque quizá el problema no es que no tengas potencial. Quizá el problema es que llevas años escuchando una voz que no deja crecer a esa versión de ti. Y cuando esa voz cambia, empieza a cambiar todo lo demás. Mucho más de lo que imaginas.